Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Renault Fluence. No se puede decir que los antepasados del modelo se hicieran famosos por ser completamente no corrosivos, pero nadie los consideraba problemáticos. En comparación con su predecesor, el número de piezas de plástico en la estructura de la carrocería ha disminuido, los guardabarros delanteros y el capó ahora son de acero, pero la carrocería ya no empezó a oxidarse, la pintura se mantiene bien, aunque los coches todavía están frescos. Curiosamente, no hay galvanización en los paneles de los bajos ni en los largueros, y los lugares de contacto de los largueros con los bordillos, la unión de los largueros y el escudo del motor siguen en riesgo. Allí también agregaremos un nicho debajo del parabrisas. Los coches todavía son relativamente nuevos, pero a veces hay quejas. Y el defecto no es nada gracioso, las puertas traseras se hunden y el sello borra la pintura del marco de la puerta. Los distribuidores eliminan este defecto bajo garantía al principio, pero en el futuro todos los costos recaerán en el propietario, por lo que es mejor pegar películas en la parte superior de la abertura. Las cerraduras chirrían muy fuerte y la fuente del sonido es difícil de determinar, parece que el revestimiento de la puerta cruje. Afortunadamente, una simple lubricación ayuda mucho en este caso. Muy temprano, apenas recorridos 60.000 kilómetros, los rodillos de los limitadores de apertura de las puertas se desgastan y también empiezan a hacer clic. Pero aquí el lubricante ya no ayuda, es necesario cambiar el rodillo. El escudo térmico de aluminio situado en la parte inferior se dobla periódicamente al pasar por charcos y empieza a tocar el silenciador. El sonido es extremadamente molesto. Al parabrisas no le gustan nada las heladas y puede agrietarse incluso con el funcionamiento normal del sistema climático en invierno. Y si su automóvil tiene un sensor de lluvia, entonces es mejor comprar una lente nueva al reemplazar el vidrio, hay menos posibilidades de que queden burbujas de aire debajo. El interior no está mal, pero los asientos y el volante de cuero ecológico de los coches anteriores al rediseño se desgastan muy rápidamente. El rediseño del volante resolvió el problema. Pero si el interior tiene polvo, entonces esto es consecuencia de una instalación incorrecta del filtro. El proceso aquí es muy original, el filtro debe comprimirse para caber en el espacio que se le asigna y, a veces, simplemente no se endereza por dentro. Por cierto, el interior es muy silencioso en comparación con sus compañeros de clase, y la calidad del acabado no es mala, solo hay que acostumbrarse al diseño extremadamente inusual y a los asientos amorfos. Y otro pequeño pero molesto punto, después de que se desgasten las escobillas de limpiaparabrisas originales, sin duda quedarás complacido con el problema de elegir algo para reemplazar. Bayonet Arm está aquí y hay pocas alternativas. Tendrás que elegir entre modelos caros y muy caros. Diré de inmediato que aquí las lámparas de los faros se cambian normalmente y ya no se requieren las habilidades de un proctólogo. El faro simplemente se desliza hacia afuera y se reemplazan las bombillas. Pero hay un problema con las luces traseras, es necesario quitarlas periódicamente y limpiar los contactos de óxidos, ya que el terminal negativo en el conector del faro está muy sobrecargado y simplemente puede quemarse. Utilice lubricantes especiales para lograr mejores resultados. Otro problema grave es el motor de la calefacción, su vida útil es de aproximadamente 100.000 kilómetros en ciudad. Las escobillas simplemente desgastan el conmutador y el motor comienza a detenerse y luego se detiene para siempre. Las reparaciones de carreteras requieren el reemplazo del colector y siempre existe la posibilidad de que el servicio sea de mala calidad. Por cierto, el precio de un motor nuevo supera los 300 euros, lo que se sale un poco del presupuesto. Después de varios años de funcionamiento, el alcance del sistema de entrada sin llave disminuye, lo que se debe a la oxidación de los contactos de la antena de la llave con el tiempo. El sensor de temperatura externo se estropea periódicamente, lo que provoca un funcionamiento incorrecto del sistema climático. El coche es un poco bajo, pero muchos resuelven radicalmente el problema instalando puntales en el Renault Laguna con mayor distancia al suelo. Si agrega neumáticos de alto perfil, obtendrá casi un daste de lujo.
La suspensión en sí es sorprendentemente confiable, la vida útil de las rótulas y los amortiguadores es de aproximadamente 100.000 kilómetros y las palancas duran un poco más. La calidad de las fundas de los amortiguadores delanteros originales está por debajo del promedio. Los propietarios recomiendan una granja colectiva con la instalación de piezas de VAZ. Los frenos son completamente de serie y fiables, salvo un pero. La originalidad francesa es evidente en el diseño de los bujes traseros, aquí están integrados con el disco de freno. Esto no quiere decir que normalmente el recurso de estos nodos varíe mucho, pero es una decisión extraña. La dirección es sencilla y fiable. Sobre el amplificador eléctrico solo hay una queja, está configurado de manera muy extraña. El coche es un poco duro en las reacciones de la dirección, pero la fuerza en la posición 0 es extremadamente pequeña. Pero el volante se llena de fuerza en las curvas cerradas, intentando compensar la falta de acción reactiva en línea recta. Las cajas de cambios manuales aquí tienen un buen margen de seguridad, pero en Rusia solo se instalaron junto con motores 1.6. En los vehículos anteriores al rediseño con la misma unidad, también se instaló la transmisión automática legendaria de la serie DP2. Estas transmisiones automáticas de 4 velocidades son famosas por su mal carácter y su excelente fragilidad. El diseño del cuerpo de la válvula no es el más exitoso, es francamente barato y todo esto se ve agravado por el sobrecalentamiento y el ajuste rígido del bloqueo del motor de turbina de gas. Además, en la versión Renault, las transmisiones automáticas de esta serie también se encuentran en Peugeot, pero en una versión diferente. La caja de cambios es irremediablemente vaga y carece de sensores de sobrecalentamiento. El recurso depende en gran medida del estilo de conducción. Con un uso suave, la caja puede recorrer 100.000 kilómetros, pero para la mayoría de los propietarios los problemas comienzan con la mitad del kilometraje. Es cierto que el precio de las reparaciones es ridículo según los estándares listos para usar, se pone en marcha una revisión completa y cuesta desde 350 euros. Las CVT Yarko, que se utilizan en 2.0, con motores 1.6 rediseñados, son confiables, pero es necesario recordar las características de durabilidad de la CVT. Cargas de choque, carreras en frío, carreras a máxima velocidad y con la carga más baja, todo esto conlleva el riesgo de dañar los conos y la cadena. Es necesario cambiar el aceite a tiempo. Por ejemplo, como recomienda Mitsubishi para sus coches con la misma unidad, es decir, una vez cada 60.000. Y no indefinidamente, como Renault. Y sí, el aceite no se puede verter con el extremadamente caro Alfa-Matic original, sino con la misma marca Nissan NS2, que, por pura casualidad, también es producido por Elf, tiene las mismas tolerancias y funciona en las mismas CVT. Pero en los coches Nissan. Con un poco de suerte y un movimiento cuidadoso, la vida útil de una transmisión automática de este tipo será de más de 200.000 kilómetros. Pero, lamentablemente, basta con un par de intentos para salir del montón de nieve, llegar a la acera en tensión y, ahora se sobrecalienta, se desgasta y se reduce drásticamente la vida útil. Por cierto, con un motor 1.6, el variador, paradójicamente, tiene más dificultades que con un 2.0, se sobrecalienta mucho más a menudo cuando se atasca. Todos los motores aquí son conocidos desde hace mucho tiempo por los entusiastas de los automóviles rusos. Conocemos el motor 1.6 K4M de los antiguos Megans, Logans y varios otros modelos populares. El motor 1.6 más reciente de los coches rediseñados pertenece a la serie HR16 de Nissan, es un poco más potente y notablemente más ligero, y la dinámica del coche con él es ligeramente mejor. Tiene una cadena de distribución, con una vida útil de 100 a 180.000 kilómetros y precios de reposición nada exorbitantes. Desafortunadamente, el K4M no es indestructible, después de 100 a 150.000 kilómetros puede comenzar a consumir aceite debido a la coquización del grupo de pistones. Pero hay una buena noticia para los propietarios de Renault, pronto este motor será conocido en cualquier centro de servicio del país, porque es el que instalan en Lada Vesta Israel.
lo que significa que no habrá problemas con el servicio ni con los repuestos. El M4R de 2 litros tiene un bloque de aluminio, una cadena de distribución y es familiar para muchos de los automóviles Nissan. La vida útil de las cadenas no es demasiado alta, entre 120 y 150 mil kilómetros, pero casi nunca se producen roturas y saltos bruscos. Una grave desventaja es el riesgo de agrietamiento de la culata debido a un ajuste descuidado de las bujías y la alta intensidad de mano de obra del mantenimiento. Pero en general, este motor puede considerarse un modelo de fiabilidad en nuestro tiempo. El recurso es estable, el sistema de control es fiable. Con relativa frecuencia, los módulos de encendido fallan y los espacios de sincronización deben ajustarse al menos una vez cada 60 a 90 mil kilómetros. Esto evitará el desgaste prematuro de los árboles de levas y un mayor ruido. Aquí es donde se agota la información sobre los problemas del Renault Fluence. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.